extraños, paranormales y más. Llegó a órbita FM 95.3 Enigma X. Enigma X. El programa que analizará los temas de los cuales nadie quiere hablar. Con expertos en conspiración internacional, contacto extraterrestre, temas paranormales, numerología, astrología, investigación de sucesos nacionales y mucho más. Enigma X. Todos los jueves a las 7 de la noche por Órbita FM y todos los sábados a las 8 de la noche por Órbita TV, Canal 25. Muy buenas noches, se llegó el día jueves, el tan esperado jueves para todos ustedes a los que les encanta conocer acerca de temas paranormales. Hemos tenido un día bastante lluvioso, bastante movido en cuanto también al tráfico, pero usted en este momento olvídese de todo eso porque traemos un tema bastante especial el día de hoy, bastante curioso, de hecho, para algunos que no conocían de esto, ahora lo van a hacer. El tema del día de hoy es los ovnis en la Biblia. ¿Será que existen? ¿Será que no existen? Pues para eso tenemos a dos especialistas el día de hoy que nos van a explicar y nos van a hablar acerca de este tema. Estamos hablando de mis compañeros Hugo Villalta y Omar Romero. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Siempre es una buena oportunidad porque nuestros amigos que vayan manejando sintonicen este programa, nos escuchen y en el tránsito, en el camino hacia sus lugares de destino, pues se noticien y conozcan un poco más de estos temas interesantes, o como tú dijiste, sobre los ovnis en la Biblia. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estamos? Hola, Omar, hola, Sofi, pues hola, Radio Videntes, gracias por estar de nuevo con nosotros en este programa que va a estar bastante interesante, aparte de polémico, ¿verdad? Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Enigma X El Salvador. También les invitamos a que llamen, opinen sobre el tema del día de ahora al 2243-9222 aquí en cabina, o nos pueden mandar sus mensajes por WhatsApp al 7987-6224. Así que llámenos, vamos a tener un invitado, un religioso, ¿verdad, Omar? Bueno, es una persona que particularmente me ha invitado a mí a conocer su lugar de congregación y hemos hablado de este tema, pues es una de los quizás de las pocas denominaciones con las cuales se puede hablar abiertamente del tema y hay mucha gente quizás cuando pertenece a una denominación y respeta mucho y cuidan mucho su su filosofía, ¿verdad? No le gusta hablar sobre este tema porque creen de que uno pone en entredicho el poder divino, la creación divina, y eso es todo lo contrario. Pierden el diezmo. Entonces, pues sí. No, o sea, en realidad no sabemos, ¿verdad? Bueno, la cuestión es de que estamos esperando a un amigo por acá que es licenciado en teología y estará compartiendo con nosotros sobre este tema, sobre las apariciones de objetos que acompañaron al pueblo de Israel durante esos 40 años que anduvieron. Hace poco, fíjate que también vi un estudio donde decía de que el terreno de Israel no es tan grande como para andar 40 años perdido, que parece que se podía hacer en 3 meses. Incluso, de hecho, no han encontrado, muertos o ponerle personas enterradas, porque supuestamente eran miles de personas o millones, si no me equivoco, de los que anduvieron 40 ¿qué? Sí, años. 40 años, imagínate, tendrían que haber encontrado, ¿cómo se llama? Asentamientos, vestigios de... Bueno, o sea, una cantidad de personas. Imagínate que un concierto de rock o de un concierto de lo que sea, musical, digamos, deja esa cantidad de basura en cuestión de 2 o 3 horas. Lógicamente han pasado 2000 años, ¿verdad? Entonces, algún recubrimiento, algún deterioro pudo haber tenido toda esa cantidad de despojos, de desechos que pudieron haber quedado en ese lugar. Pero pues sí, nosotros no estuvimos ahí, son situaciones que nos corresponde analizar abiertamente, con la mente abierta, mejor dicho, y compartirlas con ustedes, pues, con nuestros radiovidentes, que realmente nos gustaría que nos llamen y que nos hagan preguntas al respecto o nos den su opinión respetuosamente, porque igual aquí nosotros respetamos todas las denominaciones religiosas, porque sabemos de que para muchas personas son necesarias, ¿verdad? Y sí, para otras pues quizás ya no. Entonces es una cuestión de creencias, de convicciones, de fe.
Así es que vamos a empezar a nuestro amigo, pero de entrada sí les decimos de que el tema este de los ovnis en la Biblia no es nada nuevo, o sea, se ha venido manejando desde hace un montón de tiempo y hay muchos investigadores que han... De hecho, yo creo que el primero fue Eric, ¿verdad? Eric Daniken, que lo... algo habló de él, de eso al respecto. Y hubo otros, o sea, ha habido otros que donde entra esta situación de que ellos dicen de que no tendría razón de ser un pueblo errante por 40 años, ya que no hay vestigios de ello. También yo tengo una pregunta o una incertidumbre, ¿verdad? De que si este tema de los ovnis es tan relevante, o sea, es tan importante, está tan en el conocimiento de la gente, que nos ha hecho comparar los eventos relatados en la Biblia con los avistamientos que hoy se tienen, porque siempre comparamos ¿cómo se llama? El carro de fuego, como dice en la Biblia, con los ovnis que hoy se ven cotidianamente, porque hasta la NASA ha filmado y ha soltado informaciones y avistamientos obtenidos en el espacio no identificados. Entonces, ¿cómo golpea la psiquis del ser humano el tema de los ovnis que hasta hemos buscado en las escrituras? Y pues hay aparentemente evidencia, ¿verdad? De esto. Entonces, ¿será que los ovnis han acompañado a la humanidad durante todas sus edades? ¿Será de que los ovnis forman parte de nuestra tradición religiosa, espiritual, de las civilizaciones, pues, de que han existido desde en el el mundo? Inicio del ser humano. El inicio de la humanidad, cabal. Entonces, ¿cómo es que este tema es tan importante que nuestros medios masivos de comunicación no lo toman tan en cuenta, aparte de órbita, ¿verdad? Que ahora tenemos este programa donde sacamos toda la luz? Sí. Y pero los medios masivos, CNN, por decirte algo, ¿cómo es que no sale nada? ¿Me entiendes? O sea, los History Channel, el que sacó unas series de ovnis en la Biblia. Creo que vamos a ver un video de eso, ¿verdad? No, eso no, es otro el que tenemos preparado para ustedes. Si querés, vamos ya para que comencemos. Bueno, vamos con el video para entrar en calor. Adelante, Sofi. Por supuesto, vamos a ir a un video, pero no sin antes invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos pueden buscar como Órbita FM, nos pueden sintonizar en vivo también a través de la web www.orbitafm.com.sb. Nos vamos a quedar con un video y al regreso vamos a hablar acerca de este tema bastante, como lo decíamos, curioso, bastante polémico, y vamos a dar también entrada al invitado de esta noche. Quédese en sintonía, que esto es Enigma X. Muchos piensan que la Biblia es el primer libro sagrado. Creen que es un libro único y original. Lo cierto es que la Biblia se basa en otro libro sagrado, el Talmud, y este a la vez se basa en un libro aún más antiguo, un libro escrito en tablillas, llamada Enuma Elish, que es un poema babilónico que narra el origen del mundo. Como se sabe, la cultura sumeria o babilónica está siendo investigada actualmente por antropólogos, ufólogos e historiadores del mundo desde que se ha puesto en boga la teoría de unos seres a quienes le dieron categoría de dioses y que habrían dejado más que su legado en este planeta. Hablamos de los Anunnaki. El Enuma Elish está recogido en unas tablillas halladas en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal, 669 a.C., 627 a.C., en Nínive. Los paralelismos encontrados en la Biblia y el Enuma Elish es más que interesante. El orden de la narrativa en el Génesis sustenta signos inequívocos de la influencia con dicho libro. Como ejemplo, el Génesis y la leyenda épica babilónica de Gilgamesh, escrita alrededor del 2000 a.C. En Gilgamesh, encontramos la historia de Utnapishtim, un hombre al que la diosa Ea le informa que la tierra será destruida por el dios Enlil en un arranque de cólera, ahogándolo todo en un gran diluvio. En respuesta, Utnapishtim fabrica un gran barco de madera, y lo carga con sí mismo, su familia, y toda clase de animales vivos. Grandes lluvias azotan la tierra por 6 días, todo es inundado y ahogado excepto Utnapishtim y su bote. Luego que las aguas bajan, Utnapishtim envía a una paloma, luego una golondrina, y por último a un cuervo a encontrar tierra seca. Luego del diluvio,
Utnapishtim y su esposa son recompensados por los dioses y hechos dioses a sí mismos, y son llevados al cielo. A Noé no le fue tan bien. De más está decir que las similitudes entre este poema y la leyenda de Noé son inconfundibles, y es muy probable que buena parte del Génesis fuera redactado bajo el influjo de la tradición babilónica. Algunos indicios encontrados en el libro sagrado católico nos abren las puertas a la especulación, ya que si bien es cierto no tenemos indicios físicos para demostrarlos, pero sí tenemos los textos que aún podemos analizar. Estos son los versículos bíblicos más extraños que podemos leer, los detalles son claros. Éxodo 13, 21 a 22. E iba Yahvé al frente de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Éxodo 14, 19 a 20. Se levantó el ángel de Yahvé que marchaba al frente del ejército de Israel, y se puso detrás de ellos. Se levantó también la columna de nube de delante de ellos y se colocó a la espalda, intercalándose así entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelíes. Era nube y tinieblas, por una parte, y, por la otra, iluminaba la noche, de modo que no pudieron acercarse aquellos a estos en toda la noche. Génesis 6, 1 a 4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre todas ellas por mujeres las que les agradaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, a causa de su delito, no es más que carne, y serán sus días 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se llevaron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes, los varones famosos de la antigüedad. Génesis 19, 24 a 28. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego que venía de Yahvé, desde el cielo. Y destruyó aquellas ciudades, y toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades, hasta las plantas del suelo. Mas la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Se levantó Abraham muy de mañana y se fue al lugar donde había estado en pie delante de Yahvé. Miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la región de la llanura, y vio que de aquella tierra subía humo, como el humo de un horno. 4 de los Reyes 2, 11 a 12. Mientras seguían andando y hablando, he aquí que un carro de fuego y caballos de fuego se pararon al uno del otro y subió Elías en un torbellino al cielo. Eliseo miraba y clamaba: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y no lo vio más. Daniel 10, 4 a 6. El día 24 del primer mes, estando yo a la orilla del gran río, el Tigres, alcé mis ojos y miré, y vi a un varón vestido de lino blanco y ceñidos los lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el crisolito, su rostro parecía un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies tenían el brillo de bronce bruñido y el rumor de sus palabras era parecido al estruendo de un gran gentío. Ezequiel 1, 15 a 27. Y sucedió que el año 30, el día quinto del cuarto mes, estando yo en medio de los cautivos, a orillas del río Quebar, se abrieron los cielos, y tuve visiones de parte de Dios. En el día quinto del mes, en el año quinto de la deportación del rey Joaquín, llegó la palabra de Yahvé a Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y fue allí sobre él la mano de Yahvé. Miré, y vi cómo venía del norte un torbellino, una gran nube y un fuego que se revolvía dentro de sí mismo. Alrededor de ello había un resplandor y en su centro algo semejante a un metal brillante que salía del medio del fuego. En el medio había la figura de 4 seres vivientes, cuyo aspecto era este: tenían semejanza de hombre y cada uno tenía 4 aspectos y cada uno 4 alas. Sus pies eran rectos, y la planta de sus pies era como la planta del toro, y brillaban como bronce bruñido. Por debajo de las alas, a los 4 lados, salían brazos de hombres,
Todos 4 tenían el mismo semblante y las mismas alas, que se tocaban las del uno con las del otro. Al moverse no se volvían para atrás, sino que cada uno iba cara adelante. Su semblante era de hombre por delante. Tenían también, cada uno de los 4, de león a la derecha, de toro a la izquierda los 4 y de águila atrás. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto, cada cual tenía 2 alas que se juntaban con las del otro, y 2 de cada uno cubrían su cuerpo. Todos marchaban de frente, a donde los llevaba el espíritu allí andaban, sin volverse para atrás. Había entre los vivientes fuego como de brasas, encendidas como antorchas, que discurrían por entre ellos, del fuego salían rayos. Los vivientes iban y venían como el relámpago. Y mirando a los vivientes, descubrí junto a cada uno de ellos una rueda que tocaba la tierra. Las ruedas parecían de turquesa, eran todas iguales, y cada una dispuesta como si hubiese una rueda dentro de otra rueda. Cuando avanzaban marchaban hacia los 4 lados, y no se volvían al caminar. Sus llantas eran muy altas y causaban espanto, pues las llantas estaba todo en derredor llenas de ojos. Al ir los vivientes, giraban junto a ellos las ruedas, y cuando se alzaban de la tierra los vivientes, se alzaban también las ruedas. Hacia donde los llevaba el espíritu a marchar, marchaban, y las ruedas se alzaban a la vez con ellos, porque tenían las ruedas espíritu de vida. Cuando iban ellos, iban las ruedas, cuando ellos se paraban ellas, y cuando se alzaban de la tierra, se alzaban porque había en las ruedas espíritu de vida. Sobre la cabeza de los vivientes había una semejanza de firmamento, como de cristal deslumbrante, que se extendía por encima de sus cabezas. Y por debajo del firmamento estaban extendidas sus alas, una frente a la otra, cada uno tenía 2 por un lado y por el otro, las cuales les cubrían el cuerpo. Oía el ruido de las alas como ruido de río caudaloso, como voz del Todopoderoso, cuando marchaban, como estruendo de campamento, cuando se detenían plegaban las alas. Y una voz salía del firmamento que estaba sobre sus cabezas. Al pararse ellos plegaron sus alas. Sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas había una piedra de apariencia de zafiro a modo de trono, y sobre la semejanza del trono, en lo alto, una figura semejante a un hombre que se erguía sobre él. Y de lo que él aparecía de cintura arriba, era como el fulgor de un metal resplandeciente y de cintura abajo, como el resplandor del fuego y todo en derredor suyo resplandecía. El resplandor que lo rodeaba todo en torno era como el arco que aparece en las nubes en día de lluvia. Esta era la apariencia de la imagen de la gloria de Yahvé. Como podéis ver, todo lo que pone en los textos llamados sagrados concuerdan con las descripciones de estos seres y las naves de los controladores de la granja prisión. Ahora depende de cada uno despertar a esta realidad. Muy bien, ahí estábamos viendo un video que nos hablaba acerca de la aparición de ovnis en la Biblia. Y por cierto, hablando de ovnis, déjenme contarles que ya tenemos gente que se está reportando por medio de WhatsApp. Aquí nos estaban enviando una nota de voz, la vamos a poner aquí para que los expertos opinen. Mira, brevemente quiero contar un poco. Eso fue hace como unos 2 años, quizás ahí en Santa Tecla. Eran quizás como las 2, 3 de la tarde cuando con unos amigos nos dimos cuenta que encima, ahí por el centro, en el cielo estaba suspendido un objeto como plateado. Era un poco largo y lo observamos como por 20 minutos hasta que lo taparon unas nubes y de repente ya no lo vimos, pero sí ahí estaba y lo vimos varios. Bueno, excelente. Gracias por compartirnos sus experiencias. En realidad es lo que enriquece, ¿verdad? Este programa, y también pues que sepamos de que los avistamientos de ovnis no solamente están en YouTube, ¿verdad? No solamente están en los Estados Unidos, sino que en nuestro país también hay un montón de gente que reporta avistamientos. Ahora tenemos esta vía, ¿verdad? Tenemos a Enigma X para que ustedes puedan mandar sus notas de voz. Incluso sería bueno que
al YouTube o mejor dicho a Facebook de Enigma X El Salvador, pueden también mandar sus tienen fotografías, fotos, si han tomado fotos de esos tipos de objetos, súbanlas y nosotros las compartimos. Bueno, le damos la bienvenida a Marvin esta noche. Gracias, Marvin, por aceptar nuestra invitación. Marvin es el líder de la iglesia Yeshua, iglesia mesiánica. Él es licenciado en teología, graduado de Latin American University of California. Con él hemos tenido, como les decía hace un rato, la oportunidad de hablar en otras ocasiones sobre el tema de los ovnis, ¿verdad? Y en realidad, pues Marvin es un conocedor no solamente de ese tipo de digamos, experiencias, sino que también es conocedor de otro tipo de conocimientos. Así es que, bienvenido, Marvin, muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad que es un gusto poder compartir con ustedes algunos de los conocimientos adquiridos a través de la escritura y sobre todo pues por el concepto que muchas veces tenemos, ¿verdad? Que en este mundo estamos solos, cuando en realidad en lo personal yo he sabido interpretar y conocer a través de la escritura de que tenemos un Dios único, pero que no es egoísta, sino que es un Dios que en realidad ha creado muchos universos, muchas galaxias, muchos planetas. De hecho, hace poco se encontraron planetas nuevos. Sí. Y eso nos da una pauta de entender que hay vidas más allá de la Tierra, de lo que conocemos, que Dios hizo, ¿verdad? En el Génesis. Y en el Génesis hay una parte bien importante que hay que saber analizar. Cuando se creó el Génesis, y el Eterno hace en Génesis 1.1 la creación de todo, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay una cantidad de años exagerados en los que saber interpretar la escritura entre esos dos versículos nos damos cuenta de que pasó algo y que alguien había dejado la tierra caótica, vacía, es decir, ya no existía nada, pero que en el 1.1 Dios creó todo. Y el Dios que creó todo es un Dios de orden, que lógicamente creó todo en orden, ¿verdad? Muy bien, en realidad es un tema que hay que tomarlo, como yo decía hace un rato y comentaba con Hugo, de que hay que tomarlo con la mente abierta para obtener esa grandeza de información que podemos estar obteniendo, ¿verdad? También comentaba hace un rato de que el tema de los ovnis es tan importante y relevante, el hecho de que haya civilizaciones afuera de este sistema solar o de este planeta, que nosotros estamos retomando las investigaciones también de otras personas que tratan de averiguar si lo que Ezequiel o Elías, si la gloria de Yahvé en este caso, qué era en realidad, porque hay descripciones que entendemos que son adaptadas a la forma en que ellos convivían en ese momento, porque convivían, básicamente eran asentamientos agrícolas, ¿verdad? Eran pastoreo y todo eso, entonces no podían decir vimos una nave, porque no habían naves. Exacto. Ajá, vimos una nave que se suspendía en el espacio, violando las leyes de la gravedad y cuya panza era como un metal o tenía un campo magnético, qué sé yo. Eso lo decimos nosotros ahora porque estudiamos esas cosas y conocemos la referencia. Pero en ese entonces las descripciones eran quizás como más sencillas, ¿verdad? Sí, definitivamente. El lenguaje en aquel tiempo era totalmente diferente al que se utilizaba, pero es una de las cosas que yo he platicado con el pueblo y de hecho he dado un par de enseñanzas acerca de esto, ¿verdad? Porque yo soy uno de los fielmente convencidos de que esto en realidad hay vidas más allá de estas que conocemos nosotros y por ejemplo Elías, Ezequiel, Elías cuando fue arrebatado, ¿verdad? Por ejemplo el carro de fuego, ¿qué es eso? Entonces, llegar a tener una mentalidad, nosotros decimos, para que penses diferente tenés que tener una mentalidad hebrea, una mentalidad diferente, tenés que abrir tu mente, porque si pensás religiosamente, no vas a llegar a nada, sino que vas a estar diciendo siempre sí a todo lo que te enseñan y no averiguás, no te metes a investigar cuando hoy hay tanta información, buena como lógicamente hay mal, pero encontramos mucha información que tiene una relación espiritual con lo que está en la Biblia. Pero hay que darle
hay que verlo con una óptica diferente. Ujú. Hay que verlo con una óptica ya de conocimiento. De hecho, la escritura, la Torá, es ciencia, es conocimiento. Ujú. Y para eso necesitamos nosotros tener y tomar en cuenta que la escritura debe de saberse interpretar como tal. Por ejemplo, el carro de fuego, ¿qué era? ¿Qué vio Eliseo cuando se llevaron a Elías? Correcto. ¿Qué es lo que vio? Él vio un carro de fuego y hizo la analogía o la comparación que iba alado por caballos, por la Sí, fuerza por o la la- gravedad. Como en ese tiempo así le llamaban a los carros, ¿verdad? Porque iban al lado por los... Exactamente. caballos. Y de fuego, ¿por qué? Porque en realidad tiraba fuego. Entonces, hay muchas interpretaciones que nosotros tenemos que verlo ya con una óptica diferente. Yo le pido siempre a la congregación, cuando hago este tipo de estudios, una mente abierta, ¿verdad? Yo no le digo, mire, créame, nada más le quiero dar a entender, a conocer mi punto de vista, Ujú. interprételo, y muchos se quedan como que, ¿Qué es esto? ¿qué es esto? En realidad, como que se toca esa parte, porque el conocimiento es tan amplio que si tú no lo pones en práctica, ahí lo tenemos, y ahí Marvin, está dormido. ¿y por qué será que la mayoría de congregaciones religiosas no aceptan la vida fuera del planeta? ¿Por qué será de que tienen cierto temor, quizás, como tú decís, ¿verdad?, a ir un poco más allá y a verlo con mente abierta? Porque yo tengo una pregunta bien concreta, ¿verdad? ¿El aceptar que hay vida fuera del planeta disminuye la presencia divina? No. Yo creo que no, al contrario. La engrandece. La engrandece, y tú lo dijiste, no es un Dios, ¿cómo dijiste al principio? que no era un Dios limitado, algo así No, para dijiste, nada, ¿verdad? No es para nada, es un Ujú. Dios que no es egoísta. Eso dijiste, que no es egoísta. ¿Verdad? Mira, la verdad que este tema es tan amplio que tenemos que ponerlo en la perspectiva no religiosa ahora, porque la pregunta que tú me hiciste, porque hoy ese es un tema que de hecho se evade. Hay tanto religioso que hoy por hoy lo que quiere dar a conocer al pueblo es aquella palabra que lo que trata es de mantener muchas veces atado al miembro a un sí, a un amén. Y yo no es que esté criticando nada, porque yo vengo de cristianismo, estuve estudiando con un rabino, y mis costumbres iniciaron dentro de, lógicamente, catolicismo, cristianismo, y pues hoy nosotros somos una iglesia mesiánica. Y pues ahí ¿Qué es una iglesia mesiánica? mesiánica viene de la palabra Mesías. Sí. Es decir, creemos en Mesías, pero con una óptica diferente. Una óptica un tanto distinta a como lo creen las iglesias tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, Él va a venir. Jesús dice va a venir. Y lo creo fielmente, pero no como ellos lo creen. Ajá. Yo creo en el cielo, sí creo, pero creo que el cielo es aquí. No hay que esperar llegar al cielo para tener bendición. Ok. Nosotros podemos hacer de este mundo un cielo. Sí, ok, muy bien. Entonces, ¿tú crees entonces de que habrá una segunda venida de Jesús, verdad? Sí creo. ¿Crees también de que las señales que están ahorita son las finales para la venida de Él? En realidad no. Ujú. En realidad no. De la forma como ahora se está planteando todo, yo a veces le digo a la congregación, ¿nos debe de alegrar los acontecimientos o nos deben de preocupar? Ujú. Pues en la realidad preocupa, pero en realidad le digo, lo que tenemos que hacer nosotros es lo que a cada uno nos corresponde, ser parte de la solución y no del problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres espirituales que están fuera de este plano, como seres espirituales que estamos en este plano. Ujú. Y hasta que nosotros tengamos una conexión verdadera con ellos, las cosas van a cambiar. Ujú. Ok, Vamos a comerciales ahorita. Vamos a ir en Ya comercial. regresamos. Por supuesto, vamos a ir a un corte comercial. ¿Será que realmente existieron los ovnis en la Biblia? ¿Será que realmente la estrella de Belén puede ser la ballena que se tragó a Jonás? También el carro de fuego, como lo estaban mencionando. Hay muchísimas cosas que aún nos falta por averiguar. Son las 7 de la noche con 32 minutos y les seguimos invitando a que se mantenga en sintonía del programa Enigma X. Enigma X, ya regresamos.
Tus estrellas tienen un solo lugar. ¿Sabías que comer avena puede reducir tus niveles de colesterol? Prueba la nueva avena Doña Blanca, fortificada con omega 3, 6 y 9. Busca tu avena Doña Blanca en tu tienda más cercana y lleva a tu mesa sabor y nutrición para toda tu familia. Doña Blanca, lo mejor de tu mesa al precio justo. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presenta El Poder de tus Derechos. Estoy aquí para acompañar esta iniciativa que usted... La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, y la Mesa para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores de esta Procuraduría agradecieron a la Honorable Asamblea Legislativa por la aprobación del dictamen favorable al decreto legislativo del día 15 de junio de cada año, con el cual se declara como Día Nacional a favor de la eliminación del abuso, maltrato, discriminación y negligencia contra las personas mayores. Sin duda que la aprobación de este dictamen, que fue a iniciativa de la PDDH y la Mesa, es un reconocimiento a la inalienable dignidad de las personas adultas mayores y al compromiso del Estado de asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. La Mesa de Adultos Mayores de la PDDH se mantiene trabajando de manera permanente en diversas acciones para reivindicar los derechos de este importante sector que sigue contribuyendo al desarrollo de la sociedad salvadoreña. Esta firma para nosotros es simbólica. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, firmó el pasado 30 de mayo una carta de entendimiento con el director ejecutivo del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GEMIES, licenciado Vinicio Ernesto Sandoval Goches, con la cual se busca impulsar acciones de protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes regionales en el territorio de El Salvador, así como salvadoreños en el exterior. El objetivo de la Carta de Entendimiento es regir la cooperación técnica y la articulación entre la PDDH y GEMIES, vinculadas a la orientación, asesoría, atención legal y psicológica de casos de vulneraciones de derechos de personas trabajadoras migrantes y sus familiares, describiendo la relación entre las partes, así como las respectivas responsabilidades. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó El Poder de tus Derechos. Continuamos con Enigma X. No, ahorita vamos a dar los números y todo. Bueno, regresamos, amigos. Recuerden llamarnos a cabina el 2243-9222 o mándenos sus mensajes de voz al 7987-6224 o nos pueden escribir a Enigma X El Salvador. Pues continuamos con nuestro tema, ovnis en la Biblia. Sí, aprovechando la presencia de Marvin, que es una persona que le ha dedicado tantos años al estudio de la Biblia, hay referencias de ángeles de carne y hueso en la Biblia. Por ejemplo, veíamos en el video que se pasó hace poquito de que dice que a la orilla del río Tigris encontró un varón vestido de lino blanco y le dio su mensaje. También yo recuerdo una parte en la Biblia donde habla de que no sé si quién fue el que peleó contra un ángel toda la noche y le dijo: tú te llamarás Israel, es verdad, Jacob, ok. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, aparte del versículo donde habla de que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y las encontraron bellas, pues. ¿Y cómo es que y de ahí dice que nacen gigantes, que eran los Nefilín. Exacto. Entonces, ¿cómo interpretas tú esas partes de la Biblia? Mira, por ejemplo, cuando habla la Escritura acerca de los hijos de Dios que tuvieron esa relación con las hijas de los hombres, ahí nace una tercera generación, llamémosle así. ¿Podríamos interpretar eso como que fue una intervención genética para mejorar la especie? ¿O cómo lo podemos interpretar? O lujuria. O lujuria, claro, podría ser. Sí, definitivamente, pero hay que ver primero el origen. Vaya, los hijos de Dios, ¿quiénes eran en realidad?
Exacto. ¿Quiénes eran? ¿No eran los ángeles o sí? No eran personas de este plano, porque venían de otro plano. Y eso lo dice la Biblia. Los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Pero si eran de carne y hueso, sí, lógicamente, ¿verdad? Eran de y carne cuando tú y decís plano, ¿a qué te referís? Nosotros vivimos en un plano, en un tiempo donde nos podemos ver, Ok, podemos hablar, interactuar y todo, sí. Pero a la par de este plano existen otros planos. ¿Como cuál, Marvin? Como el plano donde entraba Yeshua, iba y venía. Ok. Y nadie lo veía, él iba y venía y tenía, se le conoce en las costumbres hebreas como el Olam Haba, o un mundo espiritual. ¿Es un mundo como el mundo de los sueños o de la los cuarta sueños. dimensión famosa? Se puede decir como una dimensión diferente. Muy bien. Se puede muy bien. llamar como otro cielo. Ok. Eso pueden dar varias interpretaciones de un mundo diferente. De hecho, Yeshua promete que en el milenio habrá un mundo diferente, que ese mundo lo traerá aquí. ¿Cuál es la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros, ¿qué dice? Tu reino, venga y hágase tu voluntad. Exacto. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Es que toda la benevolencia del Eterno esté aquí, que ya no haya decadencia de nada, ni de salud, ni de todo lo que el ser humano conoce. Igualdad para todos. Igualdad para todos, ¿verdad? Un bienestar. Tú, entonces, ¿qué quieres decir? Un plano diferente, ¿verdad? Un plano diferente. Ok, perfecto. Entonces decías de que probablemente de ahí venían los hijos de Dios o los ángeles. Los ángeles están catalogados también como hijos de Dios, ¿verdad? La única diferencia es que las misiones eran diferentes. Sí. Las misiones que se les encomendaban a ellos eran tan diferentes, tanto que dentro de la angelología encontramos ángeles guardianes, ángeles ejecutores, ángeles que van y eliminan una ciudad. Eso es bien polémico. Es bien polémico. Porque tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sí. Yo estaba revisando esos datos y encuentro de que, bueno, el agua es diferente en el Mar Muerto. Sí. Y hay unos mapas del siglo XV que hablan de que en esa zona es donde estaba Sodoma y Gomorra. Sí. Y que hay unas como efigies de sal, que no es la sal que nosotros comemos, sino que es una cristalización que solo se da a altas temperaturas, sí, producto de una explosión nuclear. Aparte de eso, en la Biblia menciona, ¿verdad? Que la mujer de Lot, Sara es, ¿verdad? Sí. Cuando voltea a ver, le dice, no voltees a ver porque te vas a... No sé si le dices te vas a convertir en una estatua de sal. Sí, la esposa pero sucede. De Abraham era Sara. Ok, perfecto. Prácticamente, sí, la esposa de Lot precisamente vuelve su mirada hacia atrás y pues se cristaliza, ¿verdad? Exacto. Y eso está, hoy en la actualidad dice que existen esas estatuas sí, en Israel. Sí. Y todas esas partes del Medio Oriente. Pero en realidad, ¿qué fue eso cuando destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Qué tecnología pudieron haber utilizado? Yo no hablo de que cayó fuego del cielo porque es una palabra que ya no cabe. Sí. Ya no puede caberse. No, incluso pues yo lo miro bien claro, porque si hubiera sido una destrucción por Dios, a Dios no le cuesta nada decir, va, te quito la vida y ya. Y no armar tanta pomposidad, digamos, llamémoslo así, de destrucción, ¿verdad? Sí, siendo una entidad omnipotente, ¿verdad? Cabal lo que tú decís. Definitivamente hay vestigios ahí. Por ejemplo, hay una especie de en las rocas alrededor del Mar Muerto hay también una organización de los átomos de la roca que solo se dan cuando ha habido una explosión nuclear. O sea, hay vestigios de que sí pasó algo hace miles de años, pero la razón es por qué, ¿verdad? ¿Por qué tomar una decisión tan drástica? Okay. Te cuento algo de Sodoma y Gomorra. Hay unas literaturas antiguas que nosotros hemos tenido, tenemos acceso a diferentes literaturas que traen ya un contexto hebreo y hemos estudiado acerca de qué pasó con Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra se cree que eran de las ciudades que tenían, cuando la persona llegaba atrás de su terreno y sacaba una hortaliza, dice que en las raíces de la hortaliza iba oro. Entonces ellos cuidaban tanto el oro que comenzaron a amarlo más que al creador mismo. Sí. Y más
que al prójimo mismo, tanto que una persona que iba de viaje y pasaba por Sodoma o Gomorra, ellos lo hospedaban, pero con el fin de quitarle la vida, porque tenían temor que su oro, todo lo que ellos tenían saliera de sus ciudades. Abraham es donde cuenta la escritura que él era un hombre dadivoso y hospedador, y él hacía lo contrario a lo que hacían los de Sodoma y Gomorra. Y la advertencia por más de 50 años de que el Eterno les mandaba a que cambiaran ese corazón, cambiaran esa mentalidad, fue eso que llevó. Dicen que por 50 años hubo terremotos constantes, como una forma de advertencia de que dejaran aquello que habían llevado a su corazón, ¿verdad? Por eso dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Mira, me suena bien familiar eso, ¿verdad? Con de hoy en día, de lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Temblores, amor al dinero, sí. Degradación moral, Así es. violencia, sangre derramada, o sea, no está lejos de que nos manden también. Y sucedió eso, precisamente porque el ser humano había perdido su naturaleza divina. Sí. El ser humano tiene una naturaleza espiritual que es una naturaleza divina. Al perderla, ya no hay una identidad con el Dios que lo creó. Por Entiendo. lo tanto, no es una ocasión en la Biblia donde habla que Dios ha destruido en el tiempo de Noah. De la misma manera, en un diluvio. Sí. ¿Pero por qué? Porque la humanidad se corrompe a extremos. Como tú dices, parecido A lo que está pasando ahorita. actualmente. ¿Tú crees que ese relato de Noé y el diluvio provenga también de los sumerios? Porque las tablillas sumerias se tradujeron y ahí habla de un relato, Usnapistín creo que se llamaba el Noé de ese entonces. Entonces es un relato que se repite y hace 5000 años que la Sumeria existió. Sí, definitivamente. Mira, Noah fue como, según algunos escritos que yo he logrado estudiar, ¿verdad? Lógicamente no está en la escritura. Sí. Pero Noah fue uno de los sobrevivientes de una de las civilizaciones más antiguas que existieron en aquel tiempo. Sí, yo he oído eso también, que era Atlante o si no era Sumerio, ¿verdad? Los sumerios. Sí. Eran los dos. De hecho, hay una ciudad que se desconoce, se habla mucho de la Atlántida, pero nunca se conoció. Pues cómo no. A exactitud. Pero sí, o sea, lo que te quiero decir. El jueves pasado hablamos de eso, ¿verdad? La Atlántida estaba en el lado de Europa. Y Lemur o Lemuria, al lado de donde estamos ahorita, lo conocido como América del Sur, hasta llegar a nuestros territorios. Eran continentes grandísimos, ambos, los dos con civilizaciones de gente espiritual avanzada. Y tecnológicamente también. Tecnológicamente, dice que las pirámides eran los templos donde ellos iban a meditar. ¿Por qué? Porque las pirámides, ¿por qué tienen esa forma? Esa forma, porque esa forma es como, por ejemplo, donde yo recibo la señal y donde yo también la envío, ¿verdad? Por eso es que las pirámides tienen esa forma y no fueron hechas aquí por mi antojo, no. Tienen una conexión. Eso es geometría sagrada. Es geometría sagrada. Tienen una conexión con el universo mismo, exacto, ¿verdad? Pero ahí encontramos que precisamente esas civilizaciones, dice que eran ambos inteligentes, conocían desde aquel tiempo la nanociencia muy avanzada, más que en estos tiempos, y naves con sistemas de tripulación sin pilotos, es decir, toda una tecnología totalmente avanzadísima. Y de hecho eso es lo que estábamos hablando el jueves pasado. Estábamos hablando de las pruebas de la existencia de los ovnis. Entonces estábamos hablando de tecnologías pasadas que sobrepasan a la historia. Exacto. Que no pertenecen a esa supuesta etapa de la historia, correcto. Estábamos hablando de lámparas de electricidad y es bastante difícil para una persona en aquel entonces, con los pocos recursos que existían, tener la capacidad de crear energía eléctrica, de crear aparatos y bueno, existen vestigios de que sí se pudo hacer eso en aquella época. Claro. Entonces lo único que uno se puede imaginar es que fue producto también de ayuda de otros seres, pues. Sí, o civilizaciones que alcanzaron un desarrollo que todavía no se sabe cómo, ¿verdad? Pero los famosos dioses, entre comillas, que se han repetido de civilización en civilización,
y que venían del cielo, pues, o sea, definitivamente hay una teoría que dice de que existe una raza o muchas razas en el espacio de que tratan de no solamente poblar o repoblar planetas, sino que mejorar la calidad de las especies. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues sí, en realidad es cierto. Mira, se cree que en aquel tiempo ya existía lo que hoy se está haciendo cuando una pareja quiere tener un bebé, ¿verdad? Y hacen una inseminación artificial. Eso ya se conocía desde aquel tiempo, ¿verdad? Cuando estas dos razas, los atlantes y los lemures, que eran dos razas de civilizaciones avanzadísimas en continentes diferentes, vivían en paz en sus continentes. Pero de pronto había una tercera raza, que era el homínido. El homínido es de donde nosotros... O sea que coexistimos en el mismo, digamos hace, 200.000 años, el ser humano Homo sapiens sapiens. Hace 200.000 años coexistía la Lemuria con Atlántida, con homínidos. Homínidos. Ok. Cada quien en sus continentes. Exacto, sí. Y los lemures decían... es una raza que tiene que evolucionar conforme vaya pasando el tiempo. Y los atlantes decían, no puede haber una raza inferior a nosotros, eliminémosla. Uh-huh. Y por eso se da un conflicto a grandes escalas. Y es por eso que no se encuentra hoy por hoy que la Atlántida está hundida al fondo del mar, sí. Como también exacto. Hay descubrimientos que en el lado de este continente existe también una ciudad que está también al fondo del mar. ¿Cuál? Que es Lemur. Ah, ok. Bueno, también se dice que la cuna de la civilización actual es África, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces estamos hablando de regiones del globo separadas como para desarrollarse por sí mismas, porque digamos que la cantidad de personas en ese entonces que habitaban en cada civilización no era tanta como es ahora, que estamos hablando de 8.000 millones creo que somos. Sí, por ahí más o menos estamos. Sí, definitivamente, ¿verdad? Se cree que Noah llevó estas civilizaciones a otro nivel después de la destrucción de Lemuria y Atlántida. Se cree que a través de Noah se llevó a otro nivel porque fue él quien pudo escapar con esa genética ya mejorada para poder mejorar al hombre que existía llamado homínido. Entiendo, ya. Ok, interesante esa teoría. También lo que siempre nos preguntamos sobre la estrella de Belén. ¿Qué opinas tú? O sea, porque imagínate, moverse una estrella en el espacio no es cosa de cualquiera, o sea, puede ocasionar un cataclismo en base a las fuerzas gravitatorias que hay en los sistemas solares y todo. Yo soy partícipe de que sí, definitivamente había una supervisión de otros seres que dominaban esta tecnología y que el Mesías venía, pues, y ellos que tenían que proteger y cuidar esa situación. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, definitivamente, mira, cuando habla de la estrella de Belén, como decía aquí el compañero, en el tiempo aquel el lenguaje que se utiliza es como lo que veían que brillaba en el universo, eran las estrellas pues, sí. Se creía, y ellos, una estrella se está moviendo y ha bajado porque era muy resplandeciente y estaba muy baja. Incluso los reyes magos que se conocen como reyes magos en realidad no eran reyes magos, sino que lo que ellos eran personas que estudiaban el universo. Como astrólogos. Eran astrólogos, esa es la palabra correcta. Ellos eran astrólogos en realidad. Ellos conocían ya del movimiento. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se estaban dando acontecimientos como esos. Es decir, ellos vivían estudiando el universo. Vivían estudiando. Tanto así que conocían muchas veces ya de cómo se manejaban los tiempos a través de los planetas, a través de la luna, a través de esto y lo otro. Pero le llamó la atención cómo ese ser de luz se comenzó a mover y tenía relación con en ese tiempo pasó hubo un eclipse. Se dio una alineación planetaria como la que se están dando. Entonces ellos relacionaron mucho eso, pero sabía que en ese tiempo se iba a dar el nacimiento del Mesías. Ellos ya lo sabían por estudios con el universo. Interesante porque es una relación
cósmica, ¿verdad? Cósmica. Ahora, según algunos investigadores, la venida de Jesús también no es como se dice que era para redimir los pecados de la humanidad, sino que era un avatar, era un ser especial superior que nos vino a demostrar, porque si tú te fijas en el Antiguo Testamento, se habla de la ira de Yahvé, se habla de los ejércitos, se habla de mucho sacrificio de sangre, se habla de, hay una parte donde dice que hay que matar a los primogénitos. Fíjate que yo un día me desperté en un sueño, alguien me dijo una versículo de la Biblia. Entonces inmediatamente yo tengo esa costumbre, en lo que me dicen yo, a ver, y ahí decía, mata a todos los niños y mujeres y niños y mujeres por no sé qué. Entonces viene Jesús y da otro mensaje. Él habla del amor, habla de amar a tu prójimo. Entonces se dice de que Yahvé en realidad era una entidad que dijo ser Dios, pero en realidad era un ser extraterrestre que asumió esa posición para obtener ese tipo de energía, y entonces por eso mandaron a Jesús, para que Jesús hiciera el contrapeso, la balanza, y nos enseñara el amor, la hermandad, la amistad. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, mira, la verdad que la misión de Yeshua es bien importante. Tenemos que considerar que Yeshua, el plan de él es redención. Okay. Pero hubo un mensaje principal cuando él vino, y era traer la interpretación correcta de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá ya no se estaba siguiendo lineamientos espirituales, sino que lineamientos de hombres. Okay. Entonces vino él a traer la interpretación correcta de la misma, ¿verdad? Pero definitivamente a Yeshua era un ser de otro mundo, llamémosle, que vino a resolver situaciones conflictivas. A encaminarnos, pero en esa generación. Pero antes de él hubo otro, o sea, es decir, ha habido un Yeshua o un Mashiach en cada generación. Entiendo. Moisés, por ejemplo. ¿Y antes de eso? En Atlántida tuvo que haber tenido alguien. Tuvo que haber. Lemuria también. O sea, siempre ha habido como personajes. Exacto. Guías. Está Noah, por ejemplo. Está Abraham. Todos esos personajes que tú ves que aparecen en la Biblia como personajes que hicieron algo, son personajes que vinieron en X generación, en X tiempo, a manifestar un papel, o sea, como Mesías. Podríamos decir que hay un plan divino para que esta humanidad enderezara cada cierto tiempo. No perezca, porque si tú ves el mensaje en todos los profetas, que el Eterno escoge el mismo. Arrepentido. Sí, exactamente, sí. Mismo. Hay un Dios de amor. Sí. Y yo le digo a la iglesia, ¿qué es un Dios de amor? Amor puede ser reprensión. Lo que pasa es que depende cómo tú lo entiendas. Pero ese es amor. Sí. Amor es ese Dios que creó todo con amor. Es decir, en él no existe aquello de que Dios castiga. Sí. Yo no creo en un Dios castigador. Sí, ni yo. No, a mí esas... Creo que vamos a ir ¿a qué vamos, Sofi? Ya estuvo. Chicas, no puede ser. Yo creí que me decía, vamos a otro video, porque el tiempo ha pasado. El tiempo pasado ni se mira, yo creo que aquí este lugar está en otra dimensión, fíjate, porque el tiempo pasa como que fuera media hora. Sí, es increíble. No, ni se siente. Y me llamó la atención lo último que decía, la definición de amor, porque muchas veces también los papás corrigen a los hijos, pero ellos lo hacen por amor. Muchas veces el papá actúa de cierta manera con el hijo a la hora de corregirlo, a la hora de regañarlo y todo, pero es porque lo ama y porque no quiere un mal para él. Entonces, muchas veces también personas malinterpretan ese sentido del amor, y hay otras también que justifican sus malos actos alegando que es amor, por supuesto. Exacto. Bueno, hoy estamos en una época en la cual tenemos muchas oportunidades de demostrar amor, ¿verdad? Exacto. Porque es la única manera en que vamos a salir adelante. Porque de lo contrario, la civilización va a que nos tiren otra extensión y volver a empezar. Otro diluvio, así como los que están cayendo. Así es. Bueno, Marvin, te agradecemos. Gracias, si Marvin. Quieres dar tu mensaje de despedida al público que nos escucha y nos ve. Bueno, que abran su mente. Vienen cosas extraordinarias. El conocimiento está a disposición de todos. Hago un llamado a todas aquellas personas que asisten a una iglesia. Escudriñe, lea, investigue, y va a ver que definitivamente conocerá al verdadero Dios, al Dios creador,
al Dios de la ciencia, al Dios del conocimiento, al Dios de la verdad. Que el Eterno los bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, yo también me despido. Gracias por su sintonía. La próxima semana no hemos hablado de qué tema vamos a tocar, pero sí, es un tema sorpresa, pero estén pendientes de las redes sociales y bueno, ahí vamos a compartir con ustedes. Así es que gracias por su sintonía y feliz noche. Bueno, Hugo, Sofi y Marvin. Sofi, buenas noches, Marvin, Omar, buenas noches, Radio Escuchas, Radio Videntes. Y recuerden seguirnos en Facebook como Enigma X El Salvador. Nos vemos el próximo jueves y recuerden que este sábado es el reprise de este programa a las 8 de la noche por Canal 25 Señal Abierta. De igual manera, también, si usted tiene algún tema que quisiera que nosotros acá investigáramos, que los expertos hablaran de él, lo puede hacer conocer a través del Facebook. Aparecen como Enigma X El Salvador y también a través de nuestras redes sociales aparecemos como Órbita FM. Un gusto haberlos acompañado y los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Enigma X. Extraños, paranormales y más. Llegó a órbita FM 95.3 Enigma X. Enigma X. El programa que analizará los temas de los cuales nadie quiere hablar. Con expertos en conspiración internacional, contacto extraterrestre, temas paranormales, numerología, astrología, investigación de sucesos nacionales y mucho más. Enigma X. Todos los jueves a las 7 de la noche por Órbita FM y todos los sábados a las 8 de la noche por Órbita TV, Canal 25.